Hola, estamos una vez más ante un episodio de Esta vaina no es terapia. Y quiero hoy iniciar con esta frase de Elizabeth Ross que dice, el miedo no detiene la muerte, sino la vida. Precisamente porque quiero tratar hoy el tema del miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es esa angustia que experimentamos en algún momento de la vida por sentirnos que estamos ante un peligro. Y este peligro ya puede ser real o imaginario, ya sea que esté en nuestra mente o que realmente estemos delante de un peligro. ¿Por qué sentimos miedo? Bueno, sentimos miedo por el simple hecho de que el cuerpo mismo responde como un mecanismo hasta de defensa ante cualquier situación que nos pueda provocar desconfianza, que nos pueda hacer que nuestra mente crea que está delante de un peligro. ¿Cuándo el miedo es funcional? Y digo cuando el miedo es funcional o deja de ser sano para nosotros, porque muchísimas veces estamos detenidos. El miedo provoca que nuestro cuerpo se paralice y entonces dejemos de hacer aquellas cosas que deberíamos hacer aún con miedo. Leí una frase que decía, no es valiente el que no lo hace, sino el que lo hace aún teniendo miedo. Porque muchísimas veces, como esta frase que leí al inicio que dice que el miedo no detiene la muerte, pero sí detiene la vida, precisamente trata de esas situaciones que cuando nos provocan desconfianza, pánico, que nos hacen sentir que no van a salir bien, entonces dejamos de hacer aquellas cosas que pudieran ser importantes y que hay que hacer aún con esas sensaciones que experimentamos producto del miedo. ¿Es normal sentir miedo? Claro que sí, es normal sentir miedo. De hecho, decía al inicio que pudiera ser un mecanismo del cuerpo porque nos ve expuesto en un momento de la vida a algo que está ahí, que pudiera ser real o no. Decía la semana pasada en un episodio que es normal que si pasas por un lugar oscuro y siente que puedes estar expuesto a algún peligro, a ser atracado o lo demás, pues obviamente tu cuerpo va a responder para que te muevas rápido a un lugar donde te sientas más seguro. Pero ¿cuándo el miedo deja de ser funcional? Sigo con el miedo funcional. El miedo funcional es ese miedo que te permite hacer ciertas cosas. Por ejemplo, estar ante una situación X y pensar qué es lo peor que pudiera pasar, pero seguir haciendo lo que debes hacer. Si vas a experimentar entrar en un nuevo trabajo, es normal que sientas miedo porque ahora vas a tener que aprender un nuevo sistema. Si estás experimentando estar en una relación de pareja nueva o que tienes que empezar de cero después de estar en una relación de pareja, pues puede que puedas experimentar esa sensación de desconfianza, que el simple hecho de estar ante algo que es desconocido, aunque hayas estado ante ahí, puede provocar. ¿Cuáles son esas preguntas que hace el miedo? Dios mío, ¿será que va a salir bien? ¿Y si fallo de nuevo? Bueno, peor es fallar sin ni siquiera haberlo intentado o tener que preguntarte después, ¿qué habría pasado si lo intento? Entonces, es normal sentir miedo y en algún punto de la vida es funcional. Ahora, lo importante evaluar en algún momento cuando sentimos miedo es lo siguiente. Primero, la calidad de mis pensamientos, es decir, si estoy ante una situación que la vida me presenta, que representa un reto para mí, que estoy ante algo desconocido e incierto, es normal que el miedo llegue. Ahora bien, ¿cómo puedo evaluar la calidad de mis pensamientos? Ese pensamiento automático que va a venir cuando inicio, por ejemplo, una nueva relación. ¿Será que va a salir bien? ¿Y será que
bueno, que el tipo es bueno, la tipa es buena, ¿será que de repente este es tan bueno como dice? Eso pudiera ser un pensamiento normal debido a nuestra experiencia pasada. Sin embargo, ¿por qué no pensar o cambiar el pensamiento, ya que nuestra mente tiene una tendencia a inclinarse a pensar lo negativo, valga la redundancia? ¿Por qué no pensar? ¿Y si este realmente o esta es tan buena como piensa o como dice? Si esta relación en la que estoy nueva es tan buena como realmente parece, y si realmente puedo construir algo con una persona como esta. No, porque la misma tendencia que tiene la mente hacia lo negativo nos lleva a experimentar ese miedo. Yo recuerdo que, esto es una experiencia muy personal, me voy a atrever. Yo recuerdo que en el 2020 mi hijo empezó un proceso de evaluación por unas señales de posible autismo. Y recuerdo que cuando estas señales empezaron a aparecer, mi vida entró en un pánico y la de su papá también. Increíble, porque tú decías, cónchale, pero en mi caso, que había durado mucho para tener hijos, yo decía, Dios mío, pero ¿qué pasó aquí? De hecho, me llegó a pensar en algún momento de la vida, pero ¿será que este hijo ahora me salió como fallido? Y le decía, pero papá Dios, hubo un fallo aquí, porque tanto que he durado para tener este hijo, y ahora que pudiera presentarse eso, claro, en ese momento yo tenía muchos desconocimientos sobre el autismo, eh, cómo es tratado y sobre todo cuál era el proceso. Solamente tenía aquel miedo anclado de qué es lo que está pasando aquí si este niño nació bien, entre comillas. Eso no quiere decir que los niños que tienen autismo no están bien. Estoy diciendo que no es lo que nosotros encontramos como normal. Lo cierto es que empezar ese proceso de, de evaluación trajo muchos miedos, incluyendo cómo sería la vida si este niño realmente hubiera tenido o tuviera autismo. Eh, y en ese momento, yo digo que el miedo es primo hermano de la ansiedad, de la depresión y de muchísimos trastornos. ¿Por qué? Porque te lleva ahí, con la mente más rápido que el mismo cuerpo, con una agonía y una angustia que no te permite pensar con claridad. Y ahí es donde debemos hacer que nuestra mente o poder valorar el enfoque de nuestros pensamientos. Es verdad, si tuviera autismo, por ejemplo, llegó un momento en el que yo dije, es verdad, si tuviera autismo, es verdad que la vida se va a tener que hacer un reajuste. Pero, ¿y si no lo tiene? ¿Y si solamente esto es un proceso de evaluación? ¿O si simplemente estoy ante una prueba de la misma vida, de Dios, del universo, para afianzar mi fe, para reconocer este proceso, para saber cómo otras personas que sí tienen este diagnóstico están viviendo este proceso? Si este proceso fuera para ser más empática, esas son de repente la forma en que podemos replantear nuestros pensamientos si pudiéramos vernos ante alguna situación que en vez de causarnos miedo, pudiéramos detenernos un momentito y pensar en que esta situación pudiera estar viniendo a mi vida también para bien. Si fuera así, que tuviera autismo, entonces soy una madre que puede también ayudar a otras. Pero si no fuera así, entonces simplemente también el proceso vino para enseñarme que soy capaz de conocer las posibilidades de más personas y salir victorioso o victoriosa también en el proceso, pero en ambos lados poder dar soporte y ayuda. Entonces es buscar dentro de ese momento turbulento o de angustia que estamos viviendo, que produce el miedo, ese enfoque positivo que nos permita a nosotros ayudar a otros en algún momento de la vida. Y es maravilloso. Es maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Porque de repente puedes descubrir en ti cosas que no sabía que estaban, como la paciencia, como la tolerancia. Yo recuerdo que en uno de esos momentos, cuando mi hijo hacía, por ejemplo, una rabieta y yo no sabía cómo responder,
siempre mi mente me decía, recuerda que estás en un proceso que te da tanto miedo a ti como él, porque al final él puede estar reflejando tu miedo porque termina transmitiéndoselo a él. Pero recuerda que esto solo es un proceso. Enfócate en ocuparte en vez de preocuparte. Entonces, una parte importante del miedo es justo eso, ocuparnos en vez de preocuparnos. No es lo mismo que preocuparnos en vez de ocuparnos, aunque parece trabalengua. Así que yo te invito que si estás experimentando miedo que pudiera llevarte a una posible ansiedad, valore la calidad de tus pensamientos. Hablo de cuando el miedo no es funcional. Bueno, el miedo no es funcional justamente cuando te paraliza, cuando interrumpe tu cotidianidad, cuando no te deja hacer esas cosas de las que debes ocuparte, porque estás pensando solo en lo peor que pueda pasar, cuando trae pensamientos solamente catastróficos y termina paralizando tu cuerpo y teniendo respuestas fisiológicas y físicas, estrés, ansiedad y otras más que pudieras tener. En ese momento justo cuando y también saber que el miedo que me permite ser funcional es ese miedo que desaparece justo cuando la situación que me provoca angustia se desaparece o empiezo a ocuparme de ella. Como que los niveles de estrés o los niveles de ansiedad empiezan a bajar. Entonces ahí yo sé que estoy ante un miedo que pudiera ser funcional. Pero cuando ya yo no puedo controlar la calidad de mis pensamientos o cuando no puedo hacer diferencia y ver lo positivo o lo que no es tan positivo de la situación, entonces sí debo buscar ayuda porque puede ser que necesite una persona que me ayude a pensar y a replantear las situaciones posibles de este miedo que estoy sintiendo. Yo espero que este videíto cortitito sobre este tema te invite a seguir indagando sobre el miedo, sobre esas angustias que tienes ahí. Y si no sabes cómo gestionarlo, pues entonces en este caso que busques ayuda. Te mando un beso enorme y recuerda que esta vaina no es terapia.